30 de noviembre, San Andrés Apóstol. Mateo 4, del 18 al 22. Inmediatamente lo siguieron. Celebramos hoy la fiesta de San Andrés Apóstol, quien junto a Juan Evangelista aparece como primer discípulo de Jesús. El Evangelio de hoy relata el momento en que Jesús le invita a seguirle. Mientras Jesús caminaba a las orillas del mar de Galilea, dice el Evangelio, vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. En primer lugar, Andrés, nacido en Betsaida, tuvo el privilegio de haber sido uno de los primeros discípulos de Jesús. Ubicado entre los discípulos del Bautista, cuando éste señaló a Jesús diciendo: «He ahí al Cordero de Dios», Andrés se sintió tocado y junto con Juan comenzaron a seguirle. Al ver que le seguían, Jesús se volvió y les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Y Jesús les invitó: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él el resto del día. El Evangelio de Mateo, leído hoy, tiene la iniciativa Jesús, que ve a los dos hermanos, Pedro y Andrés, y les dice: «Síganme y yo les haré pescadores de hombres». Destacan por un lado la atracción de la persona de Jesús y la inquietud interior y búsqueda sincera de Andrés. Y por otro, la iniciativa de Jesús que los llama cuando están ejerciendo su profesión y la prontitud con que ellos responden al llamado. Al instante, dice el Evangelio, dejaron las redes y lo siguieron. Jesús es quien escoge a sus discípulos y no al revés, como solía ser entre los maestros de su época. Su llamada es categórica y la respuesta de sus seguidores rápida e incondicional, dejándolo todo, y ellos comienzan a seguirle. En la casa de ambos, que ambos tenían en Cafarnaúm, se aloja después Jesús cuando predicaba en esa ciudad. La llamada de Jesús, la vocación cristiana, se caracteriza por ser irresistible y vinculante. Su llamado es un llamado a la totalidad de la persona en su vida y misión, similar al llamado del Señor a Jeremías u otros profetas o al llamado de Pablo. Esto supone seguir a Jesús de manera permanente, compartir con Él en todo su vida y misión para hacernos pescadores de hombres. Este llamado tiene como exigencias la fidelidad a su palabra y el compromiso de ponerla en práctica. Para vivir la misión con radicalidad, es necesario asumir con seriedad el bautismo que hemos recibido en su triple misión de ser profetas, portadores de su Evangelio, sacerdotes, celebrando nuestro compromiso con Él y nuestra entrega a los hermanos y reyes, promoviendo y colaborando para la organización de una sociedad más justa y fraterna. En segundo lugar, la llamada y respuesta radical de Andrés cambió su vida para siempre. Luego de su primer encuentro con Jesús, ya pudo compartir emocionado a su hermano Simón: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó a donde Jesús. Y es Andrés quien el día de la multiplicación de los panes indica a Jesús que hay un muchacho con 5 panes, y quien junto con Felipe presentó a los griegos que querían hablar con Jesús. Fue nombrado apóstol por Jesús y fue enviado por Él a la misión y compartió con Él vida y misión. Escuchó sus palabras de vida, presenció sus milagros y después de Pentecostés, según la tradición, tras haber predicado el Evangelio en muchos lugares, finalmente dio su vida, muriendo crucificado en Acaya bajo el imperio de Nerón el 30 de noviembre del año 63 en una cruz en forma de aspa.
Las palabras de la carta a los romanos, en tercer lugar, son hoy una invitación a todos nosotros a profesar con fe que Jesús es el Señor, pues todo el que invoca al Señor se salvará. Y es al mismo tiempo una invitación a proclamarlo hasta el último rincón del mundo. Pero ¿cómo, dice Pablo, invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les proclame? Es Jesús mismo el que nos envía. Por eso, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Jesús sigue llamando hoy para que asumamos su causa y proclamemos la salvación gozosa del reinado de Dios que Él proclama. ¿Somos conscientes de lo que implica nuestro compromiso bautismal? ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de Jesús, asumiendo con radicalidad su propuesta y las complicaciones que pueda acarrearnos? ¿O preferimos vivir cómodamente nuestra vida cristiana? La vida de San Andrés es para todos nosotros una invitación a responder con prontitud y generosidad a la llamada del Señor, a fortalecer nuestro encuentro con Él y a proclamar su mensaje de alegría y esperanza a nuestro alrededor. Ojalá nos encuentre siempre dispuestos a dejar nuestras propias redes, profesando con fe con nuestros labios que Jesús es el Señor y llevando su mensaje de esperanza por el mundo. Y ojalá podamos decir con el salmista: a toda la tierra alcanza su pregón, y sentir lo hermosos que son los pies de quienes anuncian el Evangelio. Les saluda y bendice Paí Mariano.